Bendiciones, mis amados hermanos, con el que tengo el gusto de poder interactuar con la palabra de Dios en este momento. Espero que podamos salir todos edificados y construidos con lo que la palabra de Dios tiene para señalarnos en esta hora. Vinimos, como ya ustedes saben, espero que estén atentamente leyendo la primera carta a los Corintios, que todos podamos, al ir avanzando en el estudio, tener o haber tenido la facilidad o la posibilidad de hacer lectura primero de lo que vamos a tratar. En este caso me corresponden 2 lecciones a partir del capítulo 5 de la carta primera de los Corintios. Así que espero que estas lecciones prácticas, porque estamos tratando el libro de Corintios con respecto a las cosas que nos pertenecen, es decir, las cosas que nosotros tenemos como privilegios, pero también las cosas que Dios nos pide que hagamos. En este caso, una de las acciones a tener o que debemos hacer es respecto a lo que enseña el capítulo 5. Y vamos a ir variando entre las cosas que nosotros tenemos como un gran privilegio, que ya de hecho lo hemos podido ir viendo en cada uno de los expositores, y la otra son los deberes y obligaciones que también como iglesia tenemos la obligación de abrazar. En este capítulo 5 vamos a tratar 2 temas. Sin embargo, el gran tema, el tema general de este capítulo 5 tiene que ver con la pureza, la sinceridad y la verdad que la iglesia debe tener. Noten ustedes, 3 aspectos que la iglesia debe tener, o sea, debe propiciar hacerlo. En algunas de las cosas ya estas bendiciones están dadas. Es decir, que solamente nosotros las disfrutamos, pero en este caso se confirma que es un deber y una responsabilidad que tenemos, primeramente, de que la iglesia sea pura. 2, que haya sinceridad y honestidad delante de toda la iglesia para Cristo. Y número 3, la verdad. Por sobre todas las cosas, perseguir la verdad, sin la cual, obviamente, no podemos estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Espero entonces que con esta idea por delante vamos a tratar 2 temas o 2 subtemas del capítulo 5. El primero de ellos tiene que ver con la importancia de la disciplina en la iglesia. Y para eso vamos a trazar solamente los versículos 1 al 8 y la otra sección la estaremos dejando para el próximo estudio si Dios así lo permite. Así que abra conmigo, por favor, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8 y hagamos lectura de él. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Teniendo presente la lectura de este pasaje, entonces trataremos el subtema, como les dije, la importancia de la disciplina en la iglesia. Mis hermanos, estamos delante de uno de los temas más descuidados de la iglesia. Yo no sé por qué nos cuesta tanto ejercer la disciplina. Yo no sé cuál es la causal por la que la mayoría de congregaciones no ejercen bien la doctrina, porque es una doctrina, la doctrina de la disciplina. Veremos algunos indicios porque no vamos a tratar el tema de la disciplina. Yo quiero que usted entienda esto, que es muy importante. Solo vamos a tratar que dentro del texto que señala aquí Corintios hay un tema de disciplina y Pablo nos da algunos señalamientos de lo que la iglesia tiene que hacer con tal de rescatar la pureza, la sinceridad, cuando menos estos dos grandes aspectos, porque el tercero va a quedar para el próximo estudio, pero cuando menos tratando el primer aspecto que tiene que ver con la pureza. Y la disciplina tiene que ver justo con esto, con la pureza, con la santidad que la iglesia debe tener. Así que vamos a estar viendo varios aspectos. El primero se desprende del versículo 1 y estamos viendo la importancia de la disciplina en la iglesia. Y en primer lugar vamos a ver la denuncia del apóstol Pablo ante el pecado de la indisciplina de la iglesia local. Pablo se da cuenta por medio del informe que ha recibido respecto a los de Cloé que en Corintios hay un terrible problema. Más que un problema, podríamos señalar que había muchos problemas. Obviamente, este mismo problema o este mismo pecado estaría trayendo dos consecuencias muy graves, de las cuales el apóstol la va a denunciar. Primero, hay un pecado, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando él dice de cierto se oye, es porque ha dado por hecho que la información que ha recibido es totalmente correcta. Hay un caso gravísimo de fornicación en la iglesia de Corintios y dice que este caso de fornicación ni siquiera es ni avalado ni practicado por los gentiles, es decir, por la gente común. ¿Por qué es tan peligroso el pecado de la fornicación? Muchos hermanos me han preguntado, hermano Francisco, ¿cuál es o por qué razón el pecado del adulterio o la fornicación son pecados tan graves? Yo le digo, bueno, es que todo pecado que conlleve problema sexual es un problema gravísimo delante de la iglesia. No solo el pecado de fornicación, también el pecado de adulterio, también el pecado de homosexualismo. Pero me dicen, ¿por qué el pecado de adulterio es más grande? O el pecado de fornicación, o el pecado de homosexualismo, ¿por qué es más grande que los otros pecados? Bueno, yo no estoy diciendo que es más grande. Todos los pecados son iguales. El pecado de la mentira, el pecado de hurtar, el pecado de la borrachera, todos son pecados y por todos ellos uno también se condena. Lo que estoy señalando, o lo que estoy indicando y he respondido a los hermanos es que lastimosamente el pecado de adulterio, de fornicación y el pecado de homosexualismo atenta directamente contra un principio fundamental de la voluntad de Dios. Y este principio fundamental de la voluntad de Dios es la familia, es la institución de la familia. Y cuando usted menoscaba o maltrata o cercena la familia, está atentando directamente contra un principio fundamental de Dios
que tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia está compuesta de familias, del liderazgo de la familia. Y la familia fue creada para dar pie a la razón espiritual de la existencia de la iglesia. La iglesia sin familias no sería iglesia, porque de estas familias depende el liderazgo espiritual de la iglesia, pero también de esta familia en representación de lo que es espiritualmente el cuerpo de Cristo, también se compone todos y cada uno como miembros de una misma familia espiritual. Es decir, es lo que da pie a la familia espiritual. La familia física da pie a la familia espiritual. Así que estos pecados son realmente pecados que a Dios le importan porque atentan directamente contra la dignidad de la verdadera familia de Dios. El pecado de fornicación también atenta contra la pureza y santidad de la iglesia. Yo sé que esto es difícil de creer, pero la única manera de que usted entienda cómo el pecado realmente afecta a la iglesia, y en este caso el dejarlo obviamente sin corregir afecta tanto a la iglesia, su naturaleza la podemos explicar de la siguiente manera. Vamos a suponer que voy a cortar o a aplastar esta uña. Esta uña de mi dedo se me aplastó completamente. Yo no sé si algún día le habrá pasado, pero a mí sí. He aplastado mi uña y eso que queda entre negra inmediatamente y roja, ¿verdad? Y un gusano adentro haciendo así. ¿Ah? Yo sé que usted quizás en algún momento ha experimentado eso. Y si no, pues lo invito a que en algún momento usted tenga esta sensación. Mis hermanos, podemos decir que me importa poco si la uña fue aplastada o no. ¿Me va a pasar algo le va a pasar algo al resto del cuerpo con que solo la uña haya sido afectada? ¿O es realmente un problema solamente de la uña? Yo creo que usted está entendiendo la metáfora en este caso. Está entendiendo que el aplastar una uña no es un problema solamente de ese dedo, es un problema de todo el cuerpo. Inmediatamente mi boca y mis manos y todo mi cuerpo realmente lo que hace es proteger, y todo el cuerpo se siente contraído por el dolor del aplastamiento de esta uñita. Sí, es solamente un pequeño miembro de mi cuerpo, pero todo el cuerpo lo sintió, aún hasta mi piel. Mi rostro se mudó entre rojo, azul, blanco y parece un arco iris. Y hay una sensación que viene desde un calambre, que viene desde el dedo gordo hasta la última parte de mi cabeza. Hermanos, el dolor intenso hace realmente experimentar de que todo el cuerpo se siente. Bueno, esta es la realidad de lo que sucede con el pecado. Y aunque no lo sentimos, no obstante las consecuencias que trae de forma también espiritual, pero también de forma física, es un asunto muy grave. El pecado de la fornicación es censurado aún entre los inconversos, y esto es lo que Pablo está señalando en el versículo 1. Tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que el pecado de la fornicación es una vergüenza para la iglesia porque desacredita a Dios. Y escuche bien que el pecado que aquí estamos señalando es un pecado, fornicación sí, pero también de adulterio. Hay un problema gravísimo aquí, porque el padre ha hurtado la esposa de su propio hijo, ¿no? Oye bien, dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o su hijo ha hurtado, perdón, la mujer de su padre. Qué terrible situación. Un asunto que había traído como consecuencia la indisciplina de la iglesia en Corinto, la cual en primer lugar
el pecado en la iglesia tiene que ser denunciado. Y sé que ha habido muchísimos problemas por esto, hermanos. La disciplina en la iglesia es un problema sumamente grave. Yo vengo de mi país y he conocido de dos casos el mismo problema, por pecados de fornicación y adulterio. ¿Y sabe qué han dicho las personas afectadas directamente sobre esto? Si alguno se mete con mi vida, tengo abogados listos para que actúen inmediatamente contra aquellos que están demandando y entrometiéndose con mi privacidad. Vamos a llegar al momento en que denunciar el pecado va a costar posiblemente juicios entre la misma iglesia y litigios, cosa que no debiera ser. La iglesia tiene que juzgar a la iglesia. Es deber y responsabilidad moral delante de Dios que la iglesia tenga que juzgar a la iglesia. Y ningún pecado, ninguna situación tiene que ventilarse en tribunales fuera del tribunal de la iglesia. Cualquier cristiano que interponga una demanda contra otro cristiano, hermanos, está cometiendo una terrible falta gravísima de pecado. ¿Por qué? Porque los juicios que le pertenecen a la iglesia se quedan dentro de la iglesia. Ese es otro tema muy amplio del cual tendríamos que hablar, y una falta gravísima en las cuales muchos dizque de nuestros hermanos que tienen conocimiento, estoy hablando de predicadores, estoy hablando de líderes, también por supuesto de miembros comunes, han entrado en tan terribles y tremendas faltas, pretendiendo solamente o solapar sus pecados, o justificar sus faltas, o desmeritar, o egoístamente solamente alcanzar sus propósitos, maltratando al mismo cuerpo de Cristo, denunciando judicialmente al mismo cuerpo de Cristo. Con los hermanos que mismo piensa pasar en el cielo, son los hermanos que está odiando, que detesta y que no desea tener comunión, incapaz de arreglar un problema, viola la ley del amor. Y por tanto, mis hermanos, peca también por voluntad, aunque quizás por conocimiento o por ignorancia o por arrogancia, está pecando también delante de Dios. En segundo lugar, para ir avanzando, porque si no todo el tiempo se me va a ir por acá, pero en segundo lugar tenemos el fruto que produce la indisciplina. Caso que estamos viendo respecto a los corintios. Dice, ¿cuál es el fruto? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, esta explicación respecto a este problema también usted lo podrá encontrar en la segunda carta a los Corintios, porque el apóstol Pablo tiene que volver a tocar este problema. Específicamente, allá en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, parece ser que algunas cosas después de la reprimenda de Pablo, los corintios se la tomaron en serio, de verdad, y actuaron, pero se fueron al otro extremo. Y sé que posiblemente tendremos que tratarlo desde el otro punto de vista también, porque en tal caso se puede actuar también de forma incorrecta. Entonces, la indisciplina, primero, el primer fruto que produjo fue envanecimiento. Esta palabra es fusio, del griego fusio, y significa hincharse. Dice defusa, de donde viene o significado fuelle, y se usa, dice metafóricamente en el Nuevo Testamento, en el sentido de hincharse de orgullo o de envanecerse. De allí que tenemos la palabra vosotros estáis envanecidos. Es el primer fruto de la indisciplina en la iglesia. ¿Qué es envanecimiento? Hincharse, pensando que estás actuando de forma correcta delante de Dios. No solamente estás actuando de forma incorrecta, sino que estás demostrando imprudencia, porque está tomando la divina ley
como si fuese suya y legislando donde Dios no mandó a hacerlo. Así que hay que tener cuidado con este terrible fruto, y Pablo denuncia que los corintios están envanecidos, es decir, sin fruto. No tienen, son livianos, están vacíos porque no actúan con base a la voluntad de Dios. Segundo problema que vemos es la complacencia. Es el segundo fruto que surge a partir de aquí, porque dice el versículo 2, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿Pero qué están haciendo ellos? Todo lo contrario, en vez de lamentarse, en vez de dolerse, en vez de estar dolidos, sufridos por el problema, ellos parece que no ha pasado nada. Más bien, se están gloriando, que sería la otra aspecto en la cual se envanecieron, pero la complacencia es una palabra griega que significa eudokeo y significa estar complacido, considerar bueno, o que algo parece ser bueno en el cual no hay ninguna necesidad de tomar ningún tipo de acción. Por último, el otro pecado o el otra denuncia, el otro fruto que el apóstol Pablo hace para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, el fruto aquí fue negligencia. No hicieron absolutamente nada. Y negligencia se refiere al descuido, a la falta de cuidado o a la falta de aplicación. Ellos debieron, dice, haber quitado de en medio aquel perverso, y no hicieron absolutamente nada con tal de corregir ese verdadero y terrible problema. Así que, mis hermanos, estamos a su vez recibiendo un mensaje el cual, como dice Chapulín Colorado, para nuestras antenitas, en la forma en que tenemos también que actuar cuando casos como estos susciten. Número 3, la forma correcta de entender la disciplina. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hizo. Pablo dice, en la ausencia de hermanos que hagan la aplicación responsablemente de la ley de Dios, entonces yo como ausente he tenido que tomar una decisión. Si presente estuviera, dice Pablo, haría lo mismo que ya he hecho. Hay cuando menos 3 cosas que señala el apóstol Pablo que podemos hacer. 1, la iglesia tiene la responsabilidad de actuar en semejantes casos de pecado. Es decir, no puede quedarse indiferente como ya lo hemos visto. Número 2, la iglesia debe emitir juicio contra los practicantes del pecado. Y hace poco precisamente había una hermana que me hacía la consulta: Francisco, ¿cómo puedo hacer entender a la iglesia y especialmente a las hermanas esta situación? Y yo le dije, bueno, aquí tenemos un mensaje claro que señala o indica que la iglesia no debe quedar muda ante este asunto. Tiene su responsabilidad de sanar los problemas dentro de su propio cuerpo. El fin de la iglesia participante es lograr el temor santo. ¿Por qué la iglesia tiene que actuar? ¿Por qué la iglesia no puede dejar impune el pecado? Y aunque esto le cueste problemas graves de denuncias, problemas de amenazas de hermanos, de líderes, de miembros comunes, aunque esto le cueste serios problemas a la iglesia, ¿por qué la iglesia no puede dejar impune el pecado? Porque está rechazando el principio divino que dice que la iglesia tiene que ser santa. Este versículo 3 nos hace un llamado a la acción. Y esta es la forma correcta, dice Pablo: yo ya lo hice, yo ya juzgué, yo ya di mi criterio, yo ya analicé, yo ya hice lo que es debido. Y esta persona tiene que ser juzgado. Es decir, tiene que ser señalado, tiene que señalársele su falta, tiene que señalársele su pecado, pero también debe la iglesia actuar en pro de la corrección de esta terrible falta. La iglesia debe sanar su problema y
estar en calidad de siempre ser una iglesia santa. El versículo 4 señala el procedimiento correcto a ejercer la disciplina. Versículos 4 y 5 más bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo nuevamente señala aquí que la disciplina nunca debe ser un asunto personal. Y Pablo dice, reunidos vosotros. Aunque él está ausente, dice, en el nombre de Jesucristo, reunidos vosotros, es decir, la iglesia, porque Pablo no lo tomó a título personal. Y mi espíritu, es decir, como autoridad, como fiel ministro del Señor y como responsable de velar por la pureza de la iglesia, dice, ya presente he juzgado al que tal acción ha hecho, dice el versículo 3, pero termina diciendo en el 4, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, bajo la autoridad de el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que no permite que haya semejante caso de pecado dentro de la iglesia, hay que emitir un juicio. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Pablo, cuando señala bajo la autoridad de Jesucristo, es porque ya el Señor había legislado. ¿Qué había legislado el Señor? Bueno, para esto tenemos que leer lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 22. Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 22, dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Está claro? Que el deseo del Señor es sanar a la iglesia. Usted podrá hacer lectura del resto de pasajes, pero cuando menos esto nos deja claro de que hay de parte de Dios intolerancia para este tipo de pecado. Y para cualquiera realmente, pero esta es la forma. Cuando Pablo dice en el nombre de Jesucristo, está apropiándose de la autoridad que le ha sido legada, la autoridad que también tiene la iglesia por medio de la palabra de Dios para actuar. La disciplina en fase correctiva es para traer al miembro al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque naturalmente este es el plan de Dios, que permanezcamos dentro del cuerpo, pero el pecado realmente lo que hace es separarnos del cuerpo. Y como vamos a ver, el fin es traerlo al cuerpo de Cristo. Dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Realmente, note usted que la persona que ha pecado está lastimosamente separado del cuerpo de Cristo. Cuando dice sea entregado, es que realmente él tenga el conocimiento dónde está. ¿Está envanecido también? Sí, el que cometió tal pecado, pensando estar bien, está con el diablo y está con Cristo. Bueno, en este caso está más con el diablo que con Cristo. Y Pablo dice, hay que hacerle ver bien la condición en la cual está. El tal sea entregado a Satanás significa advertirle, señalarle o indicarle que en este momento está en manos del diablo. Eso significa la expresión. Algunos han entendido esto como muy macabro y terrible. ¿Y cuál es el verdadero significado de esto? No significa más que hacerle entender la condición en que ese miembro está. Número 2, es importante, dice,
que la persona entienda que él en esta condición es una persona común, que ya no pertenece al cuerpo de Cristo, que está desligado del cuerpo de Cristo. Y esto no es un asunto que le pertenece a la iglesia. Muchos hermanos he visto que cortan de comunión y le dicen fuera de aquí, váyase de aquí porque no lo queremos aquí. El corte de comunión en ninguna manera tiene este objetivo. El corte de comunión, su propósito es decirle al miembro, usted está fuera del cuerpo de Cristo, está en una condición de inmundicia, usted está casado con el diablo en este momento y necesita entender eso. El fin de la disciplina es que el pecador sea salvo. Pablo termina diciendo en el versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Las personas solo pueden ser salvas cuando se dan cuenta cuál es la condición real. Nadie puede ser salvo si primero no se da cuenta de que ha sido un pecador. Nadie puede entender que está salvo si primero no está en estado de pureza. Así que el propósito es que entienda que por donde inició el camino de la salvación tiene que volver porque ahora está nuevamente en el estado de perdición. Este es el fin, que sea salvo en el día del Señor de la misma manera en que un día se arrepintió porque sabía que era un pecador delante de Dios, ahora tiene que entender que es un pecador y que debe iniciar nuevamente su camino a través del correcto arrepentimiento. Mucho podríamos hablar de esto, pero el tiempo, como siempre, se va agotando. Nos quedan dos aspectos más y estos son tratados a partir del versículo 6 al 8, pero dice: no es buena vuestra jactancia, dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora va a ponerles un principio muy conocido entre los judíos, ¿sí? Cualquier mujer ama de casa conocía este principio. Cualquier varón decente, judío o no, también conocía este principio. Así que da algunas recomendaciones sobre la displicencia, es decir, sobre el no actuar correctamente con la disciplina. Primero, la tolerancia del pecado solo conduce a otro pecado. Y esto es lo que él está diciendo. No es buena vuestra jactancia. Quiero que piensen que su jactancia no es correcta y el pecado de aquel individuo también los ha afectado a ustedes. La palabra jactancia viene de una palabra griega que es kaukema y es aquello en lo cual uno se gloría o se ensalza, una causa o motivo del que una persona se gloría. Esto significa jactancia, es decir, es una persona que al igual lo que ha denunciado, estaban envanecidos. Y este es el otro de los frutos, lastimosamente, que conduce el no actuar de forma responsable delante de la iglesia. Los versículos 7 y 8 señalan algunas acciones a considerar en razón de la pureza de la iglesia. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo, finalmente, en estos dos versículos, da algunas acciones que debemos considerar en razón de la pureza espiritual que la iglesia debe tener. Ya les ha dicho que tampoco es buena su jactancia y que deben tener presente que solamente basta un poquito de levadura para leudar o para inflar o para inflamar toda la masa. Una vez puesta esta comparación, entendemos lógicamente que un pecado, aunque sea pequeño dentro de la iglesia, o un pedacito, que un miembro cometa una falta grave o no dentro de la iglesia,
es del conocimiento para toda la iglesia que está afectándolos a todos. Si usted entendió la comparación que puse con el aplastamiento de una uña de nuestro dedo que afecta a todo nuestro cuerpo, si entendió perfectamente bien esta metáfora, entonces significa que está entendiendo lo que Pablo está diciendo con la figura que él pone. Un poquito de levadura leuda toda la masa, que equivale a un pecado de un miembro, afecta a toda la iglesia. También, por ende, la displicencia de la iglesia sobre un miembro los afecta también a todos. Primero, debemos tener cuidado porque el pecado de un miembro, como dije, daña a todos. Y esto es muy significativo, mis hermanos, porque la iglesia no se puede complacer con la injusticia. La iglesia está para ser luz de este mundo. Dos, abandonar nuestro viejo hombre y vestirse del nuevo es la otra razón que debemos considerar como acción necesaria. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, que debemos abandonar el viejo hombre. Y Pablo hablaba clarísimamente de esto a los hermanos de Éfeso, que ahora tenemos la responsabilidad de andar en una vida nueva, en una vida cambiada, en una vida diferente. Los cristianos están llamados a ser verdadera luz de Dios, verdadera luz para este mundo. 3. Recordemos que Cristo pagó un alto precio por nuestros pecados y no es justo volverlo a crucificar. Él es nuestra expiación pascual y esto Pablo lo hace manifiesto en el versículo 7 al final. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y nuevamente vuelve a tomar la figura de lo que ellos hacían en el momento de la Pascua. Es decir, comer pan sin levadura, porque era señal de que estaban purificados. Y Pablo le reseña aquí que la iglesia tiene la necesidad y responsabilidad de ser pura porque Cristo la santificó. Porque Cristo nos hizo santos. La iglesia, de igual manera, tiene que ser santa. Y ese Cordero Pascual representado en Jesucristo, ya fue, dice, hecho una y sola vez para siempre. El autor de Hebreos nos habla muchísimo al respecto de esto. Y por último dice, disfrutemos de las bendiciones de Dios con dignidad santa, sincera y verdadera. Señala el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Por qué señala esto él? Porque dice que ellos estaban envanecidos en el versículo 2, estaban haciendo fiesta, más bien estaban regocijados de tener semejante caso dentro de la iglesia. 2, porque estaban vanagloriados cuando él denunció, no es buena vuestra jactancia en el versículo 6, significa que se tenían un festín pensando en que estaban, con el último tip de moda dentro de la iglesia con un pecado que debería haberlos avergonzado a todos. Sin embargo, él le dice, sí debe haber una fiesta, sí. Debe haber una fiesta. La iglesia es una fiesta. Vivimos en una fiesta espiritual. Pero por favor, celebrémosla sin malicia. Celebrémosla sin levadura. Celebrémosla sin maldad. Celebrémosla con sinceridad y con la verdad, que es lo único que aprueba Dios. La iglesia está llamada a ser santa y como tal tiene la obligación de mostrarse no solamente delante de Dios santa, sino también delante de este mundo. El fin es que la iglesia sea una iglesia temerosa a la voluntad de Dios y que nosotros como miembros nos salvemos porque estamos haciendo las cosas correctas y que los líderes puedan actuar con
vehemencia, pero también con amor, con fortaleza, pero también con honestidad cuando un miembro de la iglesia cae en pecado. Que Dios les bendiga y espero que estas cortas palabras nos puedan ayudar a entender el sano y perfecto propósito y también la magnífica voluntad de Dios.